Capítulo 126. Las alturas son posiciones que todos los ejércitos desean ocupar primero. Primero, son fáciles de defender. Segundo, permiten observar mejor los movimientos enemigos. Además, en el momento decisivo, son ideales para cargar hacia las zonas bajas. Esta es la razón por la que Albinzi, que valoraba las tácticas ortodoxas, estableció su campamento principal en la cordillera Montebaldo, al norte de Rivoli. Sin embargo, las alturas presentan exactamente los mismos problemas. En caso de emergencia, quedas aislado y rodeado. Por eso, un ejército en las alturas debe maniobrar activamente. Eugene gritaba mientras galopaba por la meseta de Rivoli. Sin embargo, las tropas que seguían a Eugene sumaban apenas 1,000 jinetes, toda la brigada de carabineros montados. Los 3,000 jinetes del ejército de los Pirineos se habían dirigido al sureste para derrotar a Rosselmini. Hipólite, que seguía a Eugene con rostro preocupado, gritó. ¿Pero era necesario enviar al general Lannes? También nosotros tenemos muchos enemigos que enfrentar ahora. No había alternativa. Es necesario para que el general Napoleón pueda destruir a todo el ejército enemigo. ¿Qué significa eso? Eugene respondió mientras tiraba de las riendas justo frente al precipicio de la meseta. Debemos crear una brecha en el cerco que está formando Albinzi. Solo así podremos derrotar al enemigo por partes. De repente, el caballo marrón de Eugene relinchó. Relinchó. Este es el noroeste de la meseta de Rivoli, en dirección a la cordillera Montegacho. Justo en dirección opuesta a Lannes, que había partido hacia el sureste. Albinzi había enviado rápidamente un cuerpo de caballería como vanguardia por esta ruta. Es la unidad del general de división Prince Javier, un regimiento de fusileros montados. Naturalmente, el ejército francés no podía saberlo. Eso sería lo normal. Prince Javier von Hohenzollern-Hechingen. 3,000 fusileros montados se aproximan por el noroeste. Un mensaje de texto blanco plateado aparece ante los ojos de Eugene. Esta es la habilidad única de Eugene que le advierte sobre peligros y opciones. Como si fuera un radar, una luz que ilumina el oscuro campo de batalla. El enemigo aún parece estar atravesando el bosque, no se le ve bien a simple vista. Eugene, fingiendo observar el movimiento del bosque con su telescopio, le dijo a Hipólite. Por el noroeste vienen fusileros montados. ¿Qué? ¿Puedes verlos? ¿Por qué tienes tan buena vista? Nací así. Con esto, la situación enemiga se ha aclarado. Eugene observó el frente y exclamó. Fusileros montados por el noroeste, infantería por el norte, y una fuerza conjunta de infantería y caballería por el noreste. Por el noroeste, 3,000 fusileros montados de Javier. Por el norte, la división de infantería de Bravet con 10.000 hombres. Por el noreste, la fuerza combinada de infantería y caballería del barón Laudon, el general más joven, con 10.000 hombres. La dirección de entrada y número del enemigo era información obtenida por los carabineros de Eugene que recorrían el terreno. Combinando esto con las alertas que aparecían constantemente ante Eugene, podía descifrar la estrategia enemiga. Una operación de cerco y aniquilación. Este es el objetivo de Albinzi. Solo tenemos 1,000 jinetes, ¿cómo vamos a detener esto? ¿Cuántos son ellos? Justo cuando Junot chasqueaba la lengua detrás de Eugene, este negó con la cabeza. No necesitamos detenerlos. ¿Qué quieres decir? Solo necesitamos ganar tiempo. Impedir que el enemigo se reagrupe. Por un instante, la mirada de Eugene se dirigió hacia el sureste. Hasta que el general Napoleón pueda derrotar al enemigo uno por uno. Los registros históricos originales que vio en su vida anterior. Los informes de la caballería de reconocimiento. Las alertas de mensajes plateados. Todo esto se combinó en la mente de Eugene. Como si viera un mapa de batalla, comprendió el estado de la marcha de las tropas aliadas y enemigas. También la situación de que el ejército austríaco se aproximaba desde al menos 4 direcciones. La estrategia de Albinzi es simple. Aislar al ejército francés en la meseta de Rivoli para rodearlo y aniquilarlo. ¿Entonces debemos utilizarlo a nuestro favor? Así es, Junot. Por eso envié a Lannes. Debemos derrotar al enemigo uno por uno antes de que complete su cerco. Y lo más rápido posible.
Esta es precisamente la táctica de derrota por partes que Napoleón está intentando en Rivoli. Para que Albinzi pueda rodear a Napoleón, debe dispersar sus fuerzas y avanzar. Pero Albinzi no puede avanzar rápidamente. Porque el cerco solo tendrá sentido cuando todo el cuerpo de ejército de Napoleón entre en la meseta de Rivoli. Por lo tanto, debe avanzar lentamente, esperando que el enemigo entre en la meseta de Rivoli. En cambio, el bando de Napoleón debe moverse lo más rápido posible. Si el cerco se completa, incluso atacando desde el exterior, solo se convertiría en una guerra de desgaste y sería difícil lograr una victoria decisiva. El cuerpo de ejército de Albinzi cuenta con 50.000 hombres. Por muy hábil que sea Napoleón, es difícil derrotar fácilmente a 50.000 hombres concentrados en un lugar. Pero si se crea una brecha en una parte del cerco, la situación cambia. No son 50.000 unificados, sino 10.000 dispersos que pueden ser tratados por más de 30.000 soldados de Napoleón. Entiendo lo que dices. Entonces, ¿qué debemos hacer? Junot asintió. Por otro lado, Hippolyte seguía parpadeando, aparentemente sin comprender bien. Esta es la diferencia en la capacidad de visualización espacial. Para entenderlo, uno debe poder combinar información como Eugene y visualizar el terreno como un mapa de batalla. Sin eso, es imposible comprender el concepto mismo de derrotar al enemigo por partes. Podría decirse que es la brecha entre Junot, acostumbrado a los mapas, e Hippolyte, que no lo está. Eugene esbozó una sonrisa amarga y miró a Junot. Primero, detengamos a los fusileros montados que tenemos enfrente. Aunque tengamos que usar todas las granadas de Eugene. Primero detener al enemigo con ondas de choque. Esta es la solución que Eugene ideó. El cerco requiere maniobras complicadas para el atacante. Afortunadamente, no hay nadie en el bosque. El general Javier murmuró mientras se abría paso entre los árboles. Es fácil pensar que la caballería solo lucha en terreno plano. Pero el campo de batalla no se limita a las llanuras, y Javier también había luchado a menudo en mesetas y desfiladeros. Por lo tanto, atravesar un bosque extendido sobre colinas no es un desafío para el regimiento de fusileros montados de Javier, una unidad experimentada. Incluso si alguien hubiera preparado una emboscada, los habrían ahuyentado con una lluvia de balas. El problema es que esto no es una simple persecución o reconocimiento, sino una operación de cerco. General, ¿alguna vez ha participado en una operación de cerco con caballería? De repente, el teniente coronel Selen, ayudante que acompañaba a Javier, preguntó. No, el papel de la caballería es perseguir y explorar. Avanzar sin el apoyo de la artillería es una maniobra excesiva. Entonces, ¿por qué aceptó este papel, general? ¿No recibimos la valiosa información de que la vanguardia enemiga solo tiene caballería? Javier, un noble caballero, explicó calmadamente a su ayudante. Además, nuestro ejército tiene infantería que avanza desde el norte para apoyarnos. Incluso en caso de emergencia, no habrá problemas si nos unimos al general Brabeck. Javier es de una rama secundaria de la casa de Hohenzollern, una familia imperial ilustre. Como segundo hijo de un padre que prosperó en el ejército, también había forjado su destino en el ejército desde temprana edad. A sus 38 años, ya lleva 20 años en el ejército. Aunque su edad es relativamente joven según los estándares austríacos, su experiencia militar es extensa. Por eso comprendió perfectamente la intención de Albinzi al desplegar la caballería. Avanzar en la vanguardia con la caballería móvil, pero sin moverse imprudentemente. Si surge algún problema, unirse inmediatamente con la infantería de Brabeck que los respalda. Esta es la política de Javier para el uso de los fusileros montados. Sin embargo, su oponente es Eugene, quien toma como modelo las tácticas de Napoleón, maestro de lo impredecible. Cuando un jinete de reconocimiento que exploraba el frente llegó corriendo, Javier se desconcertó. General. Enemigo al frente. Es caballería. ¿Número? ¿Cuántos son? Aproximadamente unos 1,000 jinetes. La aparición de caballería enemiga era algo previsto. Pero no habían anticipado que solo aparecieran 1,000 jinetes. Pensaban que, dado que el número total de la caballería francesa era pequeño, utilizarían toda su fuerza en el enfrentamiento. Javier, moviendo los ojos rápidamente, hizo un juicio basado en su amplia experiencia.
Entonces, si el enemigo tiene un total de aproximadamente 5,000 jinetes, existe la posibilidad de un ataque por maniobra de flanqueo. Mantengan la formación y esperen a que el enemigo se acerque. Envíen también caballería de reconocimiento. Fue un juicio completamente erróneo. Para empezar, el número de 5,000 se basaba en información incorrecta. Pero lógicamente, incluso si fueran 4,000 jinetes, no es normal que 3,000 salgan a apoyar otra dirección cuando el enemigo, con sus 50.000 hombres, se está acercando. Javier cayó en la operación de engaño de Eugene, desplegada con tácticas no convencionales. Fusileros montados, prepárense para disparar. Todos carguen. Desplegando la formación con todas sus fuerzas, Javier se preparó para abrir fuego. Desliz, desliz, desliz. Los fusileros montados sacaron sus mosquetes al unísono y comenzaron a cargarlos. La brigada de Eugene seguía avanzando, pero ningún jinete del regimiento de fusileros montados de Javier parecía alarmado. Incluso si la brigada de Eugene disparara pistolas, su alcance sería naturalmente menor que el de los mosquetes. Vienen hacia nosotros. Mantened la calma. Los jinetes que ya han cargado, prepárense para disparar. La vanguardia se encarga de la carga, la retaguardia de la carga de las armas. Sí. Mostrémosles a estas polillas el terror de los fusileros montados. Fue entonces cuando ocurrió. Tum, tum, tum. Justo cuando estaban a punto de alcanzar el alcance efectivo de disparo. La brigada de carabineros montados de Eugene sacó granadas al unísono. El sonido de los proyectiles sacudió violentamente el bosque. Fish. En ese instante, Javier, como general experimentado que conocía bien las tácticas enemigas, tiró de las riendas. Cuidado, son las granadas del enemigo. Simultáneamente, las granadas de Eugene impactaron en el suelo y explotaron. ¡Bum! Aunque las granadas estallaron, casi ningún jinete resultó herido. Eran granadas lanzadas desde fuera del alcance efectivo, solo como amenaza. Sin embargo, los fusileros montados que hasta entonces se preparaban para disparar con calma, comenzaron a agitarse confundidos. Más que los jinetes, fueron primero los caballos los que se alborotaron. Se habían asustado por el sonido de las explosiones. Javier, comandante de caballería con 20 años de experiencia, al ver a los caballos agitarse, tomó una decisión. Si el enemigo cargaba ahora con sus carabinas, no podrían resistir. Maniobra evasiva. Retirada hacia atrás. General. Parte de la vanguardia ya ha completado la carga. ¿No sería mejor disparar mientras cargamos? No, no podemos correr ese riesgo. Javier señaló a los carabineros que se acercaban en avalancha y gritó. El enemigo tiene más de 4 veces la caballería que vemos. Primero, unámonos con Brabec. Después continuaremos el avance. El regimiento de fusileros montados de Javier, como tropas de élite bien entrenadas, dio vuelta rápidamente. Los 3,000 jinetes comenzaron a galopar por el bosque al unísono. Detrás de ellos, el sonido de las granadas explotando resonaba fuertemente. ¡Bum! 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 Mientras avanzaba, Javier estaba convencido de que su rápida decisión había salvado a todo el regimiento de fusileros montados. Naturalmente, el pensamiento de Javier es completamente erróneo. Bien. El enemigo se retira. Hipólite, aliviado, vitoreó mientras se alisaba el pecho. Realmente fue por un pelo. La brigada de Eugene no tenía muchas granadas en ese momento. Habían agotado todas las granadas traídas de Pavía en sucesivas batallas. Por lo tanto, fue una fortuna que el regimiento de Javier huyera. Sin embargo, Eugene giró la cabeza y gritó. No es momento de detenerse. Seguimos galopando. ¿Eh? ¿Hacia dónde? ¿No me digas que quieres perseguirlos? No. Eugene explicó mientras se precipitaba hacia la meseta. Ahora Javier se unirá con la infantería. Se ha quemado con las granadas. La unidad más cercana es el regimiento de infantería de línea de Brabec. Al norte, el regimiento de infantería de línea de Brabec. Su número asciende a aproximadamente 10.000. El coronel Junot, ahora con el rostro completamente pálido, preguntó. ¿Entonces tendremos que luchar contra la infantería de línea? Tal vez. Pero no será la unidad de Brabec.
Ellos también se detendrán. ¿Qué? ¿Por qué? Eugene sonrió ligeramente. El miedo se propaga. El enemigo nos temía desde el principio. Porque Liptai fue aniquilado. En resumen, Javier habría avanzado con el espíritu quebrantado desde el principio, ocultando su miedo bajo una apariencia de cautela. La psicología distorsionó la operación. Ahora se detendrán un momento para evaluar la situación. En ese intervalo, debemos cruzar en diagonal hacia el noreste. Tenemos que detener a la división de Laudon que está entrando por allí. Eugene ordenó a toda la brigada. Vamos, hoy la misión de nuestros carabineros es detener al gran ejército de 50.000 hombres de Alvinci. La brigada de 1,000 carabineros montados comenzó a galopar en un movimiento de flanqueo. Después de lograr la hazaña de detener a un ejército 10 veces mayor, 10.000 soldados de infantería y 3,000 fusileros montados. Pero la verdadera batalla de la campaña de Rivoli apenas comenzaba. Capítulo 127. Distracción, una operación en la que una fuerza menor engaña a una mayor. Así, entramos en el desfiladero de Rivoli. El objetivo es la división de Laudon. El problema es que nuestras fuerzas son escasas. En cualquier momento podrían ser contraatacadas, rodeadas y aniquiladas por el enemigo. Si hay una ventaja, es que el terreno es escarpado y nuestras tropas son de caballería. Sin embargo, la caballería que lidera Eugene no es la de los Pirineos, acostumbrada a las montañas. Son principalmente de Vendée o Tolón, que han servido en el norte de Italia. Jinetes poco familiarizados con las tierras altas. Era diferente a cuando lucharon contra Javier en la meseta hace un momento. Ta. Los caballos que bajan por el desfiladero son extremadamente torpes. El mismo comandante de brigada, Eugene, avanza con precaución. Hipólite, siguiéndolo al lado, preguntó entre jadeos. Uf. ¿Otra batalla? Si acabamos de luchar contra los fusileros montados. El desfiladero de Rivoli, noreste. Es la dirección hacia donde se dirige la brigada de Eugene. Hasta hace poco, la brigada de Eugene se había enfrentado a los fusileros montados enemigos, la unidad del príncipe Javier. Mediante maniobras rápidas y engaños, Eugene había logrado detener al regimiento de caballería de Javier. Incluso el regimiento de infantería de Brabec, que se había unido a Javier, detuvo su avance. Después de frenar el avance enemigo, Eugene se dirigió inmediatamente hacia el noreste, la dirección de Laudon. Incluso para la caballería, es muy difícil con solo una décima parte de las fuerzas. La razón fundamental por la que esto es posible es gracias a la habilidad de Eugene. Caballería de Javier detenida, infantería de Brabec avanzando desde el norte, fuerzas de nivel división de Laudon acercándose desde el noreste. Es una época sin radares. Pero las alertas de texto plateado le daban a Eugene una visión única. Como corresponde a una habilidad que advierte sobre peligros, le informaba sobre la proximidad del enemigo. Aún así, el enemigo es numeroso. Eugene, mientras apenas lograba conducir su caballo negro por el desfiladero, gritó. Si tienes tiempo para pensar, mejor carga municiones. Pero nos faltan balas. Entonces toma las armas y municiones de los enemigos caídos. No me dirás que no sabes disparar un mosquete de avancarga. Eugene gritó mientras observaba el frente. Debemos resistir hasta que llegue el comandante. La razón por la que Eugene arriesgaba su vida era la misma que la de Napoleón. Hay una sola manera de romper el cerco del gran ejército de Alvinci de 50.000 hombres. Derrotarlos por partes. Para que esto sea posible, hay que dispersar al enemigo y concentrar las fuerzas propias. Si estuviera la caballería de los Pirineos de Lannes, el enemigo intentaría reagruparse en lugar de dispersarse. En cambio, la brigada de carabineros montados es poco numerosa y, de entrada, no resulta intimidante. Al menos hasta que lanzan alguna granada. Empezando por el comandante, que es solo un muchacho, todos son de constitución más bien pequeña. En ese momento, Joubert, que cabalgaba como explorador al frente, gritó. Veo la división de Laudon. Eugene y los carabineros montados se agacharon instintivamente. Al otro lado, la división del general Laudon, que avanzaba desde el noreste, se sorprendió. Porque de repente había aparecido caballería. Los comandantes de regimiento gritaron apresuradamente. ¿Qué es eso, caballería?
¿Será la unidad que aniquiló al general Lictai? Despliega a las líneas. Prepárense para disparar. No hay nada que temer. Esto no es terreno llano. Es un campo de batalla absolutamente favorable para la infantería. Sin embargo, Eugene, que escuchó de pasada las órdenes en alemán de los comandantes de regimiento, resopló con desdén. Sí. Pero cuando no hay artillería, la caballería no es la única en desventaja. Laudon, quien en la historia original se convertiría en el mejor mariscal de Austria. Sin embargo, nunca logró hazañas especiales. Una posición obtenida por seguir los métodos ortodoxos con precisión y sin cometer errores. Además, al haber ascendido rápidamente a una edad temprana, es vulnerable a lo imprevisto. Exactamente igual que el príncipe Javier. Mientras Laudon observaba el frente donde había aparecido Eugene, un comandante de regimiento de la retaguardia se le acercó corriendo. General. Ha aparecido caballería enemiga por detrás. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿No había nadie cuando marchábamos? Yo no lo comprobé exactamente. No podía haber enemigos allí. Se estaba desarrollando un ataque sorpresa por la retaguardia. Desde la ladera de la montaña, en la dirección noreste por donde había llegado Laudon, apareció caballería que había estado emboscada. Era el coronel Honoré Vial, comandante de caballería que se había adelantado y escondido allí. Ta. El número era de apenas 300 jinetes. Sin embargo, como el total de la brigada de carabineros montados era de 1,000, Eugene había asumido un riesgo extremo. Si no mataban al enemigo, la pequeña fuerza aliada sería aniquilada. La emboscada no se usa solo en ataques sorpresa. Todos, abran fuego. Cuando Vial dio la orden con calma, los 300 jinetes dispararon sus pistolas. Bang. Clic, bang. Clic, bang. Todas son balas Marseau-Cap que se disparan con cebador de fulminante. Sin embargo, la brigada de Eugene tampoco tenía muchas de estas balas. Es una batalla feroz en la que se gastan todas las balas restantes. Lo mismo ocurría con la caballería directa de Eugene que atacaba desde el frente. Eugene. Ya he disparado 10 veces. Ante el grito de Hipólite, Eugene tiró nuevamente de las riendas. Nos retiramos. Junot, da la señal. Entendido. Retirada. Subimos a la meseta de Rivoli. Retirada. 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 A la orden de Junot, los jinetes se dividieron en dos y comenzaron a girar como en una maniobra circular. Sin embargo, Laudon, confundido, solo se detuvo mientras formaba apresuradamente sus líneas. Aprovechando la brecha, Eugene, Junot y Vial pasaron junto a las tropas de Laudon. Eugene gritó mientras cabalgaba a la cabeza. Cabalgar más rápido. No podemos dejar que el enemigo nos agarre por la nuca. No parece que esos tipos nos vayan a atrapar. No. Hipólite, la caballería que engañamos y de la que huimos antes. Los fusileros montados de Javier. Por supuesto, es poco probable que Javier lance repentinamente otra carga audaz. Probablemente esté enviando caballería de reconocimiento para explorar la situación con cautela. Sin embargo, Eugene, galopando, observaba el frente con ansiedad. Además, algo me molesta. ¿Qué? Un presentimiento. Porque los mensajes de texto plateado estaban apareciendo por todas partes. Peligro, peligro, peligro. Pero a diferencia de otras unidades, este peligro nos mostraba específicamente. ¿Habría algo diferente a Javier, Brabec y Laudon? Fue entonces cuando ocurrió. ¡Bang! Con un disparo repentino, el caballo de Eugene levantó sus patas delanteras. Eugene. Hipólite gritó sorprendido, pero ya era tarde. Plaf. Eugene cayó del caballo y se estampó contra el suelo. Descabalgado. En ese momento, soldados que parecían rezagados aparecieron en la cresta de la montaña gritando. Allí está la caballería de Freischütz Eugene. La razón por la que el texto plateado no había podido identificar la unidad específica. Tropas austriacas rezagadas habían entrado en Rivoli. El general que una vez no conoció la derrota ahora se había convertido en comandante de tropas irregulares. Es la venganza del mariscal Wurmser. Baalix von Bazar, comandante del regimiento de infantería Renzer. Un hombre que se unió bajo el mando de Wurmser en Castiglione y luchó contra el cuerpo de ejército de Napoleón.
A diferencia de Rosselminio y Schwarzenberg, que lograron reorganizar sus tropas y unirse a Albinzi, Balzar no pudo regresar. Para reagrupar al regimiento Grenzer, infantería de origen dálmata. El sentimiento de culpa por perder a soldados compatriotas, el remordimiento por no proteger a su superior, la ira hacia el enemigo. Cuando Baazar, que vagaba cerca de Castiglione, finalmente reunió sus fuerzas, recibió noticias de que el enemigo marchaba hacia Rivoli. Como guerrilleros, marcharon hacia Rivoli y finalmente lograron capturar la nuca de la brigada de Eugene, que había estado atormentando al ejército austríaco. Los tiradores dispersos en cada punto estratégico del desfiladero apuntaron sus mosquetes hacia la caballería. De repente, Franjo Blasi, el ayudante, informó. Ha vuelto a montar, general Baazar. Baazar, con ojos inyectados en sangre, negó con la cabeza mientras miraba fijamente hacia el frente. No importa. Esto es terreno montañoso. La infantería Grenzer originalmente estaba compuesta por soldados que luchaban en terrenos montañosos como Hungría, Croacia y Dalmacia. No son adecuados para cargar en formación. Sin embargo, luchar dispersos en terreno montañoso es la especialidad de la infantería Grenzer. Mientras vertía la pólvora restante en su mosquete, Balzar murmuró. Por muy rápidos que sean, hay formas específicas de marchar en las montañas. Es evidente que ellos no lo saben. Nuestros soldados también están muy cansados, general. No importa. Baazar, observando la dirección por donde venía Eugene, ordenó. Si lo matamos a él, habremos cumplido nuestra misión. Después nos retiramos. Del otro lado, la brigada de carabineros montados de Eugene avanzaba en desorden. Porque Eugene había perdido el conocimiento justo después de caer del caballo. Hipólite, su ayudante, lo montó apresuradamente en un caballo, pero Eugene solo gemía, aparentemente aturdido. Afortunadamente, no parecía tener nada roto, pero en esta situación podría morir por una bala enemiga. Hipólite, mientras cabalgaba, sacudió a Eugene. Eugene. Despierta. El frente es peligroso. Oye, entonces, ¿por dónde vamos? Dame instrucciones. Eugene, con ojos nublados, miró apenas hacia adelante. Innumerables alertas de texto plateado aparecían. Todos indicaban zonas mortales. Excepto un lugar. La meseta, el centro de la meseta. Con esas palabras, Eugene volvió a bajar la cabeza. Por otro lado, Hipólite, al ver el centro de la meseta, abrió mucho los ojos. Porque a simple vista se podía ver que la infantería Grenzer estaba dispersa en el camino hacia el centro de la meseta. Maldita sea, maldito sea por la Virgen. ¿Ese lugar está lleno de tiradores? ¿Qué haces, Hipólite? ¿Qué dijo el comandante de brigada? Pues. Hipólite, vacilando ante Junot que se acercaba por detrás, finalmente gritó. Atravesar el centro de la meseta. Junot levantó las cejas y luego sonrió. Bien, eso es de mi gusto. Vamos, Lasalle. Champeaux. Yo. ¿Hoy toca rescatar al comandante de brigada en lugar de a una princesa? Maldita sea, si no lo hacemos bien hoy, nos vamos todos al otro barrio. Con Lasalle y Champeaux a la cabeza, Junot comenzó a cargar en lugar de Eugene. Ta. Hacia el centro de la meseta, donde la infantería Grenzer estaba cargando sus mosquetes. En el camino hacia el centro de la meseta, 1,000 soldados de infantería Grenzer esperaban. Bien. Todos con las armas cargadas. El ayudante Franjo apretó el puño con fuerza para mostrarlo. Los soldados Grenzer también apuntaban sus mosquetes, esperando a que llegara la brigada de Eugene. Aunque no sea infantería de línea, la potencia de los mosquetes cargados disparando al unísono es formidable. Todos, excepto los soldados dispersos en el frente, están ahora apostados en el camino que sube del desfiladero a la meseta. Cuando el enemigo entre en la red, comenzará el tiroteo. Fue entonces cuando Baazar dio la orden. Prepárense para el fuego disperso. ¿Qué? Sería mejor prepararse un poco más y hacer un fuego concentrado. No es necesario, solo necesitamos matar al enemigo. Especialmente al enemigo de nuestro mariscal. A la orden de Baazar, Franjo gritó. Preparen el fuego. Los pedernales se colocaron en posición para encender la mecha. Desliz, SHHH, clic.
1000 rifles apuntan cada uno a los jinetes. Baazar también levantó su ar. Baazar, que una vez fue un tirador que abatía soldados turcos desde lejos, tuvo un brillo en los ojos. Puede ver a Hipólite y Eugenia acercándose. Finalmente, vengaré a su excelencia al comandante. Entonces, el sonido de un disparo resonó primero. ¡Bang! Un soldado que estaba a punto de disparar cayó abatido por una bala. No era de la brigada de Eugene que se acercaba. Era uno de la infantería vencer. ¡Bang! Clic, bang. Clic, bang. Franjo, que había corrido apresuradamente hacia la retaguardia, regresó gritando. Comandante. Estamos en problemas. Es infantería francesa. Su número, según la estructura enemiga, es una división. Baazar abrió mucho los ojos. ¿Cómo es que vienen por aquí? Pero esa era precisamente la pregunta que debería haberse hecho la brigada de Eugene. Así son las batallas en las alturas a finales del siglo XVIII, donde todos vagan en la oscuridad hasta chocar entre sí. Así como Baazar había atrapado a Eugene por la nuca, había un ejército francés que había atrapado a Baazar por la suya. La brigada de carabineros montados de Eugene también se detuvo a mitad de la carga. El sonido de los disparos resonaba fuertemente entre el desfiladero y la meseta. Clic. Clic, bang. Clic, clic, bang. Clic, clic, bang. Hipólite, detenido sin darse cuenta, murmuró. Están disparando mientras avanzan, aunque lentamente. Esto es difícil incluso con un rifle de retrocarga, no solo con un mosquete. Primero cargar, luego disparar, luego moverse, y luego volver a cargar. Realizar este proceso repetidamente mientras se mantiene la formación. Un método de marcha que solo es posible si el comandante se mantiene fiel a los métodos ortodoxos y hace entrenar repetidamente a sus tropas. Una fuerza de división, avanzando tan lentamente que parecía lejana, puso en fuga a la infantería a vencer. Desafortunadamente para la infantería a vencer, al otro lado también estaba la brigada de carabineros montados. Junot, Lasalle, Champeaux y Joubert corrían frenéticamente, masacrando al enemigo. Mientras Hipólite observaba la escena, apareció el comandante de la división. Pareces estar en mal estado, comandante de brigada Freischütz. En el ejército de infantería, los comandantes también montan a caballo. El comandante a caballo tenía un rostro bastante severo. De repente, Eugene, con rostro pálido, sonrió desde el caballo de Hipólite con los ojos abiertos. General de división Augereau. Qué bueno volver a encontrarnos. Esta vez la situación es completamente opuesta. No debe preocuparse por eso. Augereau, quien anteriormente había sido rescatado por Eugene en Bassano, giró su caballo. Mi deuda está pagada. La próxima vez no habrá un rescate como este. Viendo a Augereau marcharse para perseguir a la infantería a vencer, Hipólite chasqueó la lengua. ¡Qué hombre tan seco! Podría haber dado al menos unas palabras de ánimo. Pero es un general que nunca te apuñalará por la espalda. Eso parece algo bueno, ¿no? Eugene, observando silenciosamente la espalda de Augereau, se encogió de hombros. Al final, nuestros caminos podrían ser diferentes. El general Augereau, un republicano acérrimo, había salvado a Eugene, el caballero de la princesa. Muy lentamente, pero con una presión imparable para el enemigo. Incluso Baazar, que hasta hacía un momento estaba dispuesto a matar a Eugene, ahora se encontraba acorralado contra un acantilado. Baazar gritó. Aunque me mates, nuestro imperio seguramente se vengará de vosotros. Augereau miró fríamente a Baazar y respondió. Muere en nombre de la revolución, perro del imperio. Al momento siguiente, los soldados de Augereau apuntaron sus mosquetes. Clic, bang. Fue el momento en que la división de Augereau tomó control completo de la meseta de Rivoli. El cerco estaba roto o detenido, y las alturas estaban en manos francesas. Era hora de que el punzón de Napoleón desgarrara el velo de Alvinzi. Capítulo 128. Llegó la hora del anochecer. Detenemos la marcha por ahora. Estableceremos nuestro campamento aquí esta noche. Todos, bajen las tiendas de los carros. El general de división Laudon, del frente noreste del cuerpo de ejército de Alvinzi, dio la orden. Aunque les habían sorprendido durante su entrada, las tropas de Laudon aún estaban intactas.
8 regimientos de infantería de línea, 2 regimientos auxiliares de húsares, y hasta un batallón de artillería. El ataque de Eugene solo había detenido su avance, sin causar un daño significativo. Sin embargo, el tiempo de marcha se había retrasado y finalmente la unidad de nivel división del general Laudon se detuvo. Tum, tum, tum. Los carros se detienen y el ruido de descargar las tiendas resuena fuertemente. A diferencia del ejército francés, que simplemente acampa al raso para la marcha, el ejército austríaco sigue estrictamente el manual. No es especialmente por el bienestar de los soldados, sino un principio para conservar la capacidad de combate. Sin embargo, seguir este principio naturalmente lleva tiempo. Los comandantes de regimiento de rango coronel y teniente coronel dirigían apresuradamente a sus soldados, preparando el campamento. Samuel Plos, el ayudante que regresó tras inspeccionar los preparativos del campamento, le dijo a Laudon. Parece que hubo algún alboroto en la meseta al atardecer. Quizás chocaron con las tropas del general Javier o del general Brabec. Entonces, ¿no deberíamos avanzar más, general Laudon? Laudon, tras reflexionar cuidadosamente, asintió. Sí, general de brigada Samuel Plos. Comenzaremos la marcha mañana al amanecer. Los centinelas deben mantener una vigilancia estricta. Ciertamente, las instrucciones de Laudon no tenían nada de malo. La marcha nocturna es una táctica que se evita incluso en la historia moderna original. Además, colocar centinelas para mantener un estado de alerta también sigue perfectamente lo establecido. El problema era que se enfrentaban a un adversario que no se movía según las reglas. Clic, clic, clic. El sonido de pasos es tan fuerte que se escucha hasta cerca del puesto de mando. ¿Quién va? Justo cuando Laudon estaba a punto de levantarse, los corrió hacia el frente y regresó apresuradamente. General. Es el enemigo. Ya lo sé. Todo el ejército en alerta. Distribuyan municiones. Envíen mensajeros a todos los comandantes de regimiento. No, no es solo eso. Los gritó. Parece que todo el ejército enemigo nos ataca. Pero antes de que pudieran reaccionar, el sonido de disparos comenzó a resonar en la noche. Bang. Clic, bang. Clic, bang. La región montañosa apenas cubierta por el crepúsculo. Las hogueras que comenzaban a encenderse para el campamento se convirtieron en blancos fáciles. Sobre todo, las tropas de Laudon no esperaban en absoluto chocar con el enemigo. Mucho menos anticiparon que se desarrollaría un fuego de cerco semicircular desde el frente. Cerco. Estamos rodeados. Ah. Preparémonos para disparar también. No, traigan los cañones rápido. ¿Qué cañones de noche? Necesitas ver para disparar. Socorro. El barón Laudon, un general aún joven, gritó confundido. Formen una barrera defensiva. Rápido. Si luchamos juntos podremos resistir. Sin embargo, cuando las hogueras se extendieron e iluminaron la oscuridad, Laudon quedó boquiabierto. ¡Wosh! Al menos 10.000, quizás más de 30.000. Infantería con rifles alineada en colinas, desfiladeros y montañas. En resumen, no era una pequeña unidad, sino la fuerza principal del enemigo la que había llegado. Laudon abrió mucho los ojos. ¿Realmente ha venido Bonaparte en persona? Por supuesto, su juicio solo es parcialmente correcto. Actualmente, Laudon está ubicado en la ruta de entrada noreste de la meseta de Rivoli. La debilidad de esta ruta era el lado sureste, hacia el río Adigio. La unidad que debía proteger ese lugar era la infantería de Rosselmini. Sin embargo, las tropas de Rosselmini, atacadas por Napoleón, Laarpe y Lannes, fueron aniquiladas. Una división se había adelantado, atravesando esta brecha como una aguja punzante. Era la división de vanguardia de Massena. Massena gritó emocionado mientras miraba las antorchas en la oscuridad. Vamos, disparen. Esta noche debemos aniquilar al menos 3 unidades enemigas. De hecho, la marcha nocturna es también algo que el ejército francés normalmente evita. El riesgo de lesiones durante la marcha es grande, aumenta la fatiga de los soldados y hay mayor posibilidad de contraataque. Sin embargo, las tropas de Laudon, que habían sufrido previamente el ataque de Eugene, acababan de relajar su estado de alerta después de estar muy vigilantes. Para Massena, se habían creado las condiciones perfectas para un ataque sorpresa nocturno.
Pero mientras cargaban y disparaban emocionados, una bandera blanca se alzó más allá de las antorchas. Bandera blanca. Se rinden. No disparen. A la hora de iniciado el ataque. La bandera blanca se había alzado sin que el enemigo lograra contraatacar adecuadamente. Relamiéndose ligeramente, Masena se volvió hacia su ayudante Cerboni. Esto es inesperado. ¿No estarán fingiendo rendirse para dispararnos? El barón Laudon es un noble. No haría algo así. TSK, que un ejército revolucionario confíe en un noble. Esto es un poco gracioso. Masena soltó una risita burlona y ordenó al general de brigada Brune, comandante de su regimiento directo. Oye. Brune. Desarmen al enemigo y átenlos a todos. Informa al comandante que toda la división de Laudon se ha rendido. Y nosotros avanzamos a toda velocidad. Dejamos el resto a la ARPE. Aunque es un poco decepcionante no haber aniquilado al enemigo, la rendición es casi igual de meritoria. Sobre todo, Masena es la vanguardia de Napoleón, y hoy debe ser literalmente la lanza. El cuerpo de ejército de Albinzi, que nunca hubiera esperado que atravesaran en diagonal. Una lanza de caballería para penetrar de un solo golpe la espada del imperio. Vamos, rápido. Esta noche debemos aniquilar al menos 3 unidades. Hoy terminamos con Rivoli. Masena, el hombre amado por la diosa de la victoria, comenzó a correr por Rivoli. En este momento, se está realizando un bombardeo nocturno. Proyectiles conocidos como canister shot. Es decir, proyectiles antipersonales. Sin duda, son los proyectiles que dispara Marmont, el comandante de artillería de Napoleón. Crack. Proyectiles que parecen redes se disparan y, con el impacto, los fragmentos que contienen salen despedidos. A veces también había proyectiles que contenían fuego y lo propagaban al explotar. Literalmente, son proyectiles antipersonales diseñados solo para matar personas. Son proyectiles de fragmentación. A cubierto. Ah. La posición de bombardeo está justo debajo de la cordillera Montebaldo. Es como disparar desde terreno bajo hacia terreno alto, pero es perfectamente posible si se aumenta el ángulo para disparar en trayectoria alta. Sin embargo, en medio de la noche es difícil calcular la trayectoria o la distancia. Por eso Marmont habría elegido proyectiles de fragmentación. Con estos, puede causar daño incluso si no da en el blanco exacto. Marcha nocturna, ataque sorpresa nocturno y bombardeo nocturno. Realmente, los subordinados de Napoleón estaban haciendo todo lo que en las academias militares enseñan a no hacer. De repente, Duroc, ayudante de Napoleón y amigo de Marmont, que estaba inspeccionando un cañón, preguntó. Marmont, ¿está bien disparar así? ¿Qué importa? Duroc, entre morir por un proyectil o morir por fragmentos, ¿cuál crees que es más miserable? Ninguno me gusta. Marmont sonrió levemente y, mirando hacia las alturas, dijo. Es difícil aumentar el número de prisioneros enemigos desde aquí. Además, el comandante en jefe probablemente esté dibujando un cuadro mucho más grande. Así que debemos reducir al enemigo tanto como sea posible. Ante esas palabras, Duroc inclinó la cabeza con curiosidad. ¿Un cuadro? ¿No era nuestro objetivo final conquistar el norte de Italia? Lo era hasta que llegó Albinzi. Pero si Albinzi es derrotado aquí, la situación cambia. ¿Cómo? De repente, los ojos de Marmont se estrecharon. El paso Brenner, que atrajo a Albinzi. ¿Qué pasaría si realmente lo cruzáramos? Solo entonces Duroc comprendió lo que Marmont quería decir. Originalmente, Albinzi había venido hasta aquí para proteger el paso Brenner. Pero si Albinzi es derrotado, el paso Brenner queda abierto. Es la puerta de entrada a Múnich, al sur del Sacro Imperio Romano. Marmont, silbando, dijo. Es perfectamente posible realizar un ataque directo al imperio cruzando los Alpes. Por eso, primero debemos disparar con entusiasmo. Como respondiendo, el sonido de los cañones rugió con fuerza. ¡Bum! Mientras se disparaban los proyectiles, se acercaba el momento en que la batalla terminaría. Las personas deben trabajar de día y dormir de noche. Es sentido común que Albinzi conoce bien. Y este sentido común no difiere mucho en el campo de batalla. Porque tanto las tropas propias como las enemigas tienen límites físicos, límites de visibilidad, y todos colocan al menos centinelas.
Sobre todo, la cordillera Montebaldo donde se encuentra Alvinci está claramente en la retaguardia del campo de batalla. No hay razón para que se escuchen tales estruendos. ¡Bum! Al principio, Alvinci pensó que estaba teniendo una pesadilla por estar demasiado tenso. Pero con el paso del tiempo, el estruendo solo se intensificó. Finalmente, incapaz de soportarlo más, Alvinci se levantó. En ese momento, un ayudante entró corriendo precipitadamente en la tienda del comandante. ¿Qué es ese ruido? El ayudante, el jefe de Estado Mayor Bayreuther, gritó sin siquiera haberse puesto bien las gafas. Comandante en jefe. Estamos en problemas. Es un bombardeo. ¿Qué? ¿Bombardeo? ¿Qué bombardeo en la noche? ¿No será que explotó mal un polvorín? Averigua exactamente. Es un bombardeo, Excelencia. Solo entonces, por primera vez, aparecieron grietas en el rostro habitualmente inexpresivo de Alvinci. Brabec. ¿Qué está haciendo Brabec? Dile que regrese inmediatamente. A propósito, había enviado a la infantería de Brabec, prácticamente su regimiento directo, al frente. Para que la infantería de Brabec pudiera defender en primera instancia si el enemigo avanzaba desde la meseta de Rivoli. Sobre todo, cerca de la infantería de Brabec estaban los fusileros montados de Javier. Si hubiera pasado algo, ¿no deberían haber contactado primero con el comandante? En ese momento, el fuego se propagó. ¡Wosh! Parece que los proyectiles eran incendiarios. Los proyectiles caídos por todo el campamento dispersaron desordenadamente las hogueras. Con esa fuerza, varias partes de la cordillera Montenote quedaron envueltas en llamas. Las montañas en la oscuridad, iluminadas por las llamas, estaban llenas de soldados. No aliados sino enemigos, es decir, el ejército francés con sus uniformes azules. Imposible. De repente, Dannenfeld, que estaba comandando al frente en pijama, llegó corriendo. Las fuerzas de Brabec ya están en combate. Han atacado de frente desde la meseta. ¿Cuándo llegaron hasta aquí? ¿Y quiénes son los que atacan nuestro campamento principal? Parece ser el mismo Bonaparte. En ese instante, más allá de las antorchas, se ve una bandera ondeando. Flap. La bandera tricolor del ejército revolucionario francés. No es la bandera de un regimiento o división. Es la bandera que simboliza la nación la que ondea. Justo cuando Massena rindió a Laudon y capturó a Brabec, Napoleón había cargado personalmente por el camino que quedó vacío. Con la división de la Harpe como su división de infantería directa y movilizando a toda potencia la artillería de Marmont. Aunque Alvinci no comprendía toda la situación estratégica, una cosa le quedó clara. La operación de rodear la meseta de Rivoli para aniquilar al enemigo había fracasado. Alvinci, rechinando los dientes, ordenó. Nos retiramos. ¿Qué? Comandante en jefe. Aún no hemos confirmado el estado del general Laudon, el general Rosselmini y el príncipe Javier. Brabec está a punto de ser aniquilado. Eso se ve incluso en la oscuridad. ¿Qué habrá pasado entonces con las otras unidades? Mirando a las tropas de Brabec bajo ataque de la división de Massena en la base de la montaña, Alvinci negó con la cabeza. Todos están muriendo en la oscuridad. Una vez que Montebaldo ha sido penetrado, la situación es clara. La operación de Alvinci ha fracasado y Napoleón ha tomado la iniciativa. Resistir solo serviría para convertirse en blanco de los disparos enemigos. En este momento, lo mejor es abandonar la posición e intentar encontrar alguna oportunidad para contraatacar. No hay otra respuesta que retirarse inmediatamente. Nuestro cuartel general debe sobrevivir para que sea posible reorganizar el ejército. Date prisa. Justo cuando Alvinci estaba a punto de dar órdenes con calma incluso en la derrota. Ta ta ta. De repente, el sonido de cascos de caballos resonó en el campamento. El gran Murat ha llegado a Rivoli. La infantería de línea austríaca se había dispersado momentáneamente por el bombardeo. Napoleón no perdió esta oportunidad y ordenó una carga de caballería. Naturalmente, debido a la carga nocturna, muchos jinetes caían y se desmontaban por todas partes. Sin embargo, a Murat no le importaba. Después de todo, él mismo estaba ileso. Murat rugió mientras blandía su sable a la cabeza. Aplastarlos a todos. Entraron tan rápido en la tienda del cuartel general que nadie pudo detenerlos adecuadamente.
En esta situación, ni siquiera Alvinci pudo responder con calma. Perplejo, Alvinci retrocedió apresuradamente y gritó. Espera, soy el comandante Alvinci. Solicito formalmente la rendición. Pero Murat no entiende alemán. Slash. El sable cortó el cuello de Alvinci, y los cascos de los caballos pisotearon a Dannenfeld. Murat no se detuvo y continuó cargando. Alvinci, mirando la figura de Murat alejarse con ojos nublados, torció la boca. A diferencia de Murat, Alvinci, que sabe un poco de francés, recordó lo que Murat había dicho antes. Pero esto no es Rivoli. Al norte de Rivoli, en la cordillera Montebaldo. La espada de Austria, Alvinci, murió por la espada de Murat. Justo cuando el alba comenzaba a despuntar a lo lejos. Capítulo 129. En medio del fuego de los proyectiles, el momento del fin de la batalla se acercaba. A lo lejos, el amanecer comenzaba a despuntar. Sin embargo, la línea de visión frontal del ejército francés estaba hacia el noroeste. La salida del sol ocurriría a sus espaldas. En ese momento, Napoleón también se concentraba en mirar al frente, sin poder darse la vuelta. El bombardeo nocturno dificulta el ataque. Abstente de la carga con bayoneta. Envía mensajeros a todas las divisiones. Diles que mantengan una distancia suficiente y solo disparen. Y forma unidades de antorchas. Sí. Mensajero, ¿dónde está? El ayudante, el capitán Zukowski, salió corriendo apresuradamente. Los antiguos ayudantes que habían sido miembros del Club Napoleón ahora eran todos oficiales de alto rango. Por esa razón, Zukowski, que había sido guardia, fue nombrado ayudante temporal. Sin embargo, no le agradaba tanto como los miembros originales del Club Napoleón. Esto se debía a que solo se movía cuando Napoleón daba instrucciones precisas. Si Eugene o Marceau estuvieran aquí, ya lo habrían hecho por su cuenta. Maldición. Napoleón rechinó los dientes mientras miraba fijamente hacia el frente. Excelencia. Parece que ya hemos logrado el objetivo estratégico. ¿No sería mejor detenernos un momento? De repente, el jefe del Estado Mayor, Berthier, preguntó. No se podía ver la situación completa. Sin embargo, era evidente que el enemigo estaba retirándose en estado de aniquilación. En particular, con la rendición de toda la división de Laudon, el cerco enemigo ya había colapsado. A pesar de esto, Napoleón negó firmemente con la cabeza. No, pronto saldrá el sol. Hasta entonces, disparen con todas sus fuerzas. En el momento en que salga el sol, avanzaremos hacia las líneas enemigas. Los soldados estaban agotados, y aún era el momento del amanecer. De hecho, porque hasta las fogatas del campamento enemigo se habían apagado, a diferencia de la medianoche, muchos soldados caían. También había soldados que gritaban de dolor cuando se frotaban los ojos mientras disparaban y la pólvora les entraba en los ojos. El ejército francés también estaba al límite. Por eso Napoleón había confiado su caballería directa a Murat para que cargara. Como dijo Berthier, tal vez deberían detenerse un momento y dejar que los soldados descansaran. Sin embargo, Napoleón no dio la orden de detenerse. ¿Por qué? Si se detenían aquí y por casualidad dejaban escapar al ejército austríaco, tendrían que luchar desde el principio nuevamente. Incluso podrían tener que librar una batalla sangrienta dentro de los Alpes. Por supuesto, Napoleón desconocía el logro de Murat. Después de todo, había matado al comandante austríaco, Alvinci. Aún así, probablemente Napoleón habría ordenado continuar el ataque incluso si lo hubiera sabido. Lo importante no era el comandante enemigo, sino la fuerza militar enemiga en sí. Pero desde la perspectiva de los soldados, ya habían estado luchando toda la noche, durante más de 12 horas. Además, justo antes del amanecer, la visibilidad era aún peor. Los soldados jadeaban agotados. En particular, la división de Massena, que había liderado la lucha desde el frente, era la que más agotada estaba. Massena apretó los dientes mientras blandía su bayoneta. Las fogatas que iluminaban el campo de visión se habían apagado, y era difícil distinguir entre amigos y enemigos. Maldición. ¿No hay antorchas por ahí? Ardían también toda la noche, ¿dónde están todas? Fue entonces cuando... ¡Fuush! A lo lejos, en la meseta de Rivoli, se elevó una intensa llamarada.
Todos los soldados se detuvieron por un momento. El general Zerboni gritó urgentemente hacia Masena. Se ha iniciado un incendio en la meseta. Masena abrió la boca de par en par. Las llamas se habían elevado como si hubieran escuchado su conversación. Pero eso era imposible. Poco después, Masena gritó entre carcajadas. Preuschutz es realmente un maestro de las operaciones. Prender fuego a la meseta en este momento para usarla como faro. Como ex contrabandista, Masena se refirió a las llamas de la meseta de Rivoli como un faro. Pero esa metáfora era realmente apropiada. Porque las llamas iluminaban completamente la última oscuridad restante, justo como un faro. Brune corrió hacia él y exclamó. General de división, sus órdenes. Los soldados están todos listos. Masena se acarició la barbilla y comenzó a montar nuevamente. Así es. Oye, Rampón. Era hora de que el coronel Rampón, el asaltante de Montenotte, cargara nuevamente. Esto ocurrió justo antes de que las llamas comenzaran a elevarse. ¡Bang! Clic, crujido. Pisadas pesadas. ¡Bang! Mientras toda la región de Rivoli libraba una batalla feroz, la meseta de Rivoli estaba en paz. Escuchando los disparos y el sonido de la marcha desde abajo, Eugene esbozó una sonrisa amarga. Vaya, el general Augereau también es audaz. La división de Augereau tampoco se había detenido y también estaba participando en el avance nocturno. Estaban llevando a cabo una batalla de disparos durante la marcha nocturna, no solo deteniéndose para disparar, ni cargando con bayonetas. Existía el riesgo de que se produjeran disparos amigos. Sin embargo, Augereau había optado por aniquilar al enemigo a pesar del riesgo. En ese momento, Hippolyte, que estaba atendiendo las heridas de Eugene, inclinó la cabeza. Pero está bien que sigamos así. Ya hemos luchado lo suficiente. Nuestros jinetes también necesitan descansar. Oh, veo jinetes cayéndose por allá. ¿Es la caballería de Lannes? Desde lo alto de la meseta, la luz de la luna iluminaba bastante bien lo de abajo. Tanto es así que se podía ver cómo los jinetes de Lannes caían de sus monturas. A primera vista, parecía que Lannes estaba dirigiendo mal, pero no era así. Los caballos básicamente tienen mala visión nocturna. Por eso, los movimientos nocturnos son especialmente evitados por la caballería. Sin embargo, tanto Lannes como Napoleón habían exigido que incluso la caballería participara en la ofensiva nocturna. Eugene exhaló un leve suspiro. Una ofensiva general nocturna, realmente el comandante en jefe está haciendo algo audaz. Quizás la batalla de hoy sea el día en que más soldados franceses mueran durante la campaña italiana. Después de todo, una ofensiva nocturna inevitablemente causará muchas bajas al atacante. Pero entonces, Hippolyte, que miraba fijamente hacia el frente, dijo. Parece que se nos van a escapar. La caballería ligera de Javier. No es solo esa, la unidad de Bravet también se está retirando. Parece que ni la división de Augereau ni la de Masena, la que viene del sureste, están pudiendo atraparlos correctamente. Eugene levantó las cejas y asintió. Era perfectamente posible. Para empezar, el cuerpo de ejército de Napoleón no era particularmente superior en combate individual al cuerpo de Albinzi. Hasta ahora solo habían logrado victorias aplastantes al atacar los puntos débiles del enemigo y maximizar las fortalezas propias. Sin embargo, la batalla que se está desarrollando ahora en la noche es básicamente un combate individual. Por mucho que el ejército austríaco estuviera desconcertado por el ataque sorpresa nocturno, la capacidad de combate de los soldados individuales seguía siendo excelente. Las tropas francesas eran reclutas, mientras que las austriacas eran soldados profesionales. Eugene, que observaba en silencio el desfiladero aún oscuro, se levantó. Parece que tendremos que encender un fuego. ¿Qué? Pronto saldrá el sol, ¿no? ¿Es realmente necesario encender un fuego? Se nos escaparán todos antes de eso. Además, la unidad de Bravet todavía está intacta. Incluso existe la posibilidad de un contraataque. Esta es una era en la que luchan personas, no máquinas. Especialmente la división de Masena, que probablemente había estado marchando desde el día anterior. Habían luchado toda la noche sin descanso, así que era obvio que la resistencia de los soldados estaría al límite. Por otro lado, los comandantes austríacos, incluido Brabeck, solo se estaban retirando.
En términos de resistencia, los soldados austríacos podrían incluso tener ventaja. Junot. Ante el llamado de Eugene, Junot, que estaba acostado mirando las estrellas, levantó la cabeza. ¿Qué? Bajemos nosotros también. ¿Qué? Todos están completamente agotados. Y tú tampoco estás en condiciones normales. Eugene negó con la cabeza y señaló la hierba alrededor de la meseta, como si la estuviera barriendo con la mano. No estoy diciendo que luchemos. Prendamos fuego. Iluminemos toda la parte de abajo desde toda la meseta. Junot parpadeó, mirando a Eugene, luego al desfiladero de abajo, y de nuevo al bosque. Prender fuego. Y así convertir toda esta meseta en una especie de antorcha. Para eso, primero la brigada de cazadores a caballo también tendría que abandonar la meseta. De repente, Junot estalló en risas y se levantó de un salto. Vaya, qué gran escala. Bien. Oigan, todos, levántense. ¿Hay alguien que sepa encender fuego? Pronto, las llamas comenzaron a extenderse por toda la meseta de Rivoli. Al ver las llamas tan enormes, Napoleón sonrió. Es Eugene. Como siempre, está a salvo. Había dos unidades en la meseta de Rivoli. Una era la brigada de cazadores a caballo de Eugene, la otra la división de Augereau. También estaban allí comandantes como Junot, Vial y Verdier. Sin embargo, la persona que improvisaría una estrategia en esta urgente situación sería sin duda Eugene. Napoleón finalmente giró la cabeza, como si pudiera respirar tranquilo. Hacia el este, donde pronto saldría el sol, a sus espaldas. Por fin amanece en el este. La penumbra que había cubierto toda la meseta y el desfiladero de Rivoli empezaba a disiparse. La feroz batalla que había durado toda la noche. Era una victoria completa, pero al mismo tiempo, las pérdidas del cuerpo de ejército francés en Italia fueron las mayores de toda la campaña. Sin embargo, todos estaban entusiasmados. Porque generales, oficiales y soldados rasos, todos intuían que la victoria estaba al alcance. Como los rayos de sol atravesando la oscuridad, desde todas partes llegaban noticias de victoria por divisiones. Comandante en jefe. Han encontrado el cadáver del comandante enemigo, Albinzi. La penetración del coronel Murat ha tenido éxito. La división de Augereau, junto con la división de Massena, ha logrado derrotar al ejército de Brabec. El enemigo está completamente disperso y huyendo. La caballería de Javier está huyendo. Informe de la 13 Caballería de los Pirineos del general Lanes. Dice que los perseguirá. En ese momento, Napoleón dio una orden urgente. Envía un mensajero a Milán. Dile a Serorier que capture a todos los que huyen. Ya no era necesario proteger Milán. Era el momento de que todo el cuerpo de Serorier también se movilizara y capturara a los soldados derrotados. El jefe del Estado Mayor, Berthier, que estaba recopilando informes, exclamó. Con tanta emoción que incluso su habitual calma se desmoronó. General, es la victoria. Una victoria perfecta. Napoleón miró al frente y sonrió levemente. Veo a mi hijo. Se podía ver un grupo de caballería acercándose desde la dirección de la meseta de Rivoli. Con la luz del sol brillando, Eugene, a la cabeza de la caballería, resplandecía intensamente. Sin embargo, al contrario, esto significaba que ese sol estaba saliendo a espaldas de Napoleón. En ese momento, Eugene, que se acercaba cabalgando, murmuró sin darse cuenta. El sol de la revolución. Ese sentimiento no era exclusivo de Eugene. ¡Viva Francia! ¡Viva la revolución! ¡Viva Bonaparte! Ganamos. Hemos ganado. Hemos derrotado a Austria. Victoria. Los gritos en francés resonaron por toda la región de Rivoli. ¡Viva Napoleón! Nuestro pequeño sargento. Eugene lo recuerda. Los gritos que resonaron cuando salvaron a 3000 realistas en Vendere. La mayoría de ellos partieron hacia el Nuevo Mundo, pero el regimiento postal de Tolón de Napoleón, que había presenciado esa escena con él, estaba aquí. Ahora no solo el regimiento de Tolón, sino todo el cuerpo de ejército de Italia gritaba. ¡Viva Napoleón, o sea, viva Napoleón! Comandante en jefe, felicitaciones por la victoria. Eugene se detuvo frente a Napoleón, saltó de su caballo y gritó. Lo hiciste bastante bien en tu primera batalla. Hijo. Napoleón agarró los hombros de Eugene y lo felicitó.
Aunque no lo había visto directamente, podía adivinar por los resultados. Cuán brillante había sido la actuación de Eugene. De repente, Napoleón rugió hacia toda la meseta de Rivoli. Ahora, Italia es realmente nuestra. 8 de octubre de 1795. La batalla de Rivoli había terminado. Con el resultado de la aniquilación del último recurso de Austria, los 50.000 hombres del ejército de Friuli de Albinzi. Un total de 150.000, todo el ejército austríaco en el frente italiano, había sido aniquilado. Ahora, Napoleón se había convertido indiscutiblemente en el sol de la revolución. Capítulo 130. Rivoli, aunque es una posición estratégica, al final es solo un área rural al pie de los Alpes. Sin embargo, el 8 de octubre de 1795, todo cambió. La batalla de Rivoli, que determinó el destino del norte de Italia. En solo 3 días, todas las potencias de la península italiana escucharon el resultado de la batalla. La victoria total de Napoleón. Un lugar que hasta hace poco era campo rural se convirtió en un nombre que recordaría toda Italia, o incluso toda Europa. Ahora, no solo el norte de Italia, sino toda la región italiana ha entrado en el campo de visión de Francia. Más precisamente, dentro del alcance visual de Napoleón. La prueba de esto se revela ahora. Chirrido. En medio del lago, la fortaleza de Mantua. Las puertas que se habían mantenido firmes a pesar de que Napoleón arrasaba todo el norte de Italia, ahora se abren. Los defensores del interior ya habían sido aniquilados en más de la mitad en Arcolé. Aún así, habían resistido con una única esperanza. La expectativa de que el cuerpo de ejército de Albinzi atravesaría a Napoleón y vendría a rescatarlos. Pero ahora que incluso Albinzi estaba muerto, en la fortaleza de Mantua solo quedaba desesperación. El general que defendía la fortaleza salió caminando e inclinó profundamente la cabeza. Me rindo. Al ejército francés. A los 41 años, bastante joven para ser un general, pero un veterano en el cuerpo de ejército de Napoleón. La Harpe recibió cortésmente al comandante de la fortaleza de Mantua, que era casi un anciano. Hasta ahora, el cuerpo de ejército francés en Italia casi nunca había tomado prisioneros. Pero ahora es diferente. Habiendo obtenido la hegemonía, era necesario aceptar la rendición del enemigo. Acepto su honorable rendición. ¿Su nombre? Mayor General Ferdinand Minquits. Subcomandante de la guarnición de Mantua. ¿Dónde está su comandante? Ante la pregunta de la Harpe, Minquits respondió con una amarga sonrisa. Murió a manos de ustedes en Arcolé. Se refería a la batalla de Arcolé, donde Eugene había destacado. Canto, el comandante del cuerpo de defensa de Mantua que había avanzado confiando en la orden falsificada de Radetzky, había muerto en Arcolé. Minquits apenas logró regresar a Mantua y esperó la victoria de Albinzi. Pero finalmente, la última esperanza se desvaneció, y una división bajo el mando de Napoleón llegó a Mantua. Como fortaleza rodeada por un lago, podrían haber resistido si hubieran querido luchar. Sin embargo, contaban con apenas 10.000 hombres y habían perdido la mayoría de los cañones de la fortaleza en Arcolé. En una situación donde la derrota era casi segura, Minquits no tuvo más remedio que rendirse. La Harpe asintió con respeto. Es lamentable. Perdimos en batalla, no hay nada que hacer. No es como si hubiéramos iniciado el proceso de rendición. Ahora ya no habrá más batallas. Minquits, exhalando un profundo suspiro, preguntó. Eso es incierto, pero al menos parece que será así en el norte de Italia. Supongo que no somos los únicos que han venido a ustedes, ¿verdad? Si solo Mantua se hubiera rendido, la responsabilidad de Minquits sería aún mayor. Quizás en Viena podrían confundirse pensando que, si hubieran resistido, podrían haber cambiado el curso de la guerra. Afortunadamente, no fue así. El resultado de la batalla de Rivoli había sido demasiado claro. La Harpe dijo con tono grave. No tiene por qué sentirse humillado. Venecia, Parma y Toscana ya han declarado su rendición. Me han dicho que el Gran Duque de Toscana ha escapado y está huyendo hacia Nápoles. Así que realmente todo el norte de Italia ha caído en manos de Francia. No, en manos del general Bonaparte. No hay necesidad de ser sarcástico. Tanto el comandante Bonaparte como nosotros somos simplemente generales de la República. Minquits soltó una risita por primera vez.
HMPH, bien sabe usted que eso no terminará así. ¿Cuál es su nombre, general? Habla muy bien el alemán. La Arpe, originaria de Roye en Suiza, había nacido en la región francófona. Sin embargo, como noble de la Confederación Suiza que hablaba 4 idiomas, también era bastante competente en alemán. Por supuesto, no era una época en que existiera un idioma estándar establecido, así que se refería al alto alemán usado en la vecina Austria. La Arpe, en lugar de contar su historia, reveló quién era. Amédée Emmanuel Flanois La Arpe. General de división bajo el mando de Bonaparte. Soldado de la República. Pero al mismo tiempo, insinuaba ser hombre de Napoleón. No solo la Arpe, sino todos los miembros del cuerpo de ejército de Italia, desde generales hasta soldados rasos, tenían el mismo pensamiento. En el glorioso campo de batalla de Italia, se habían convertido en soldados de Napoleón. Junto con el sol de Rivoli. Minquits, que conocía bastante bien la estructura del ejército francés, silbó. Un general de división viene personalmente, es un honor para mí. ¿A dónde ha ido el general Bonaparte? ¿A la República Milenaria de Venecia? Junot irá a Venecia. Es un general que logró excelentes hazañas en la meseta de Rivoli. ¿Ni siquiera un general de división? Vaya, realmente he recibido un gran honor. La victoria en la batalla de Rivoli dio origen a nuevos generales. En particular, miembros del Club Napoleón como Junot, Marmont y Duroc fueron promovidos a generales de brigada. Y tan pronto como fueron promovidos, Napoleón ordenó la marcha hacia Venecia. Ahora, la República de Venecia también caería a los pies de Francia. Por otro lado, esto significaba que Napoleón daba más importancia a la captura de Mantua que a Venecia, a donde había enviado a un general de brigada. En la historia original, Napoleón envió a Massena a Mantua, lo que demuestra cuánto la valoraba. Sin embargo, no la valoraba tanto como para ir personalmente. Minquits, que de repente se sintió algo decepcionado, abrió mucho los ojos. Entonces, ¿a dónde ha ido el general Bonaparte? ¿A Florencia? La Arpe, un general prudente y cortés, negó respetuosamente con la cabeza. Ha ido a donde tenía que ir. No había necesidad de informar sobre el paradero del comandante a un oficial enemigo. Venecia, famosa ciudad-estado milenaria sobre el mar. Shah. Por lo tanto, siempre se necesita un barco para entrar desde el exterior. Sin embargo, el cuerpo de ejército de Napoleón está compuesto únicamente por tropas terrestres. Aunque está la flota del almirante Brueys que conquistó Córcega, tendría que pasar por Sicilia para llegar a Venecia. Entonces, ¿cómo pudo Junot entrar en Venecia? De repente, Junot, admirando el famoso gran canal en forma de S, silbó. Vaya, realmente es un espectáculo impresionante. Gracias por guiarme tan amablemente, Messer Battaglia. Francesco Battaglia, comandante de la milicia de Verona y noble veneciano. Durante la reciente caída de Padua, Battaglia también se convirtió en prisionero de Francia. Originalmente debía proteger Verona, pero fue capturado cuando fue a Padua a buscar cooperación a petición de Albinzi. Después, cuando la victoria francesa se hizo segura, se convirtió en guía hacia Venecia. Al igual que el gobernador de Padua, Albise Contarini, quien se adelantó a Venecia para transmitir las demandas de Napoleón. Battaglia, que estaba de pie en el barco con expresión sombría, inclinó la cabeza. La República cooperará plenamente con Francia y el comandante Bonaparte. ¿También cooperará con la independencia de Verona, Padua y Brescia? Sí. El Senado ha declarado que si solo se mantiene la patria veneciana, no impedirá que las ciudades continentales decidan su independencia por sí mismas. Esto se refiere al decreto proclamado por Napoleón como medida provisional tras la ocupación de Padua. En ese momento, Napoleón, para neutralizar a Venecia, proclamó el establecimiento de la República de Padua. Era una estrategia para dividir e independizar cada ciudad que componía el territorio continental de Venecia. Ahora que había derrotado a Albinzi, Napoleón ya no necesitaba cumplir esa promesa. Desde la perspectiva de Napoleón, incluso existía la opción de anexionar el territorio continental de Venecia a Francia. Sin embargo, Venecia, como república hábil en la diplomacia, intentaba utilizar el decreto de Napoleón a su favor. Junot, que no era muy hábil en estrategias pero había venido siguiendo las órdenes de Napoleón, sonrió ligeramente. Bueno, ya hablaremos de eso.
Por ahora, basta con desmantelar todos los buques de guerra o galeras. ¿Qué? No, ¿qué está diciendo? Como prueba de cooperación con el gobierno revolucionario francés, deben renunciar a todas sus fuerzas navales. Esa es también la razón por la que estoy aquí. Ante un Battaglia literalmente estupefacto, Junot añadió con sencillez. Bueno, si no quiere escucharlo, no importa. Simplemente regresaré con esa respuesta al general Bonaparte. La fuerza que Junot había traído era una compañía, apenas unos 100 infantes. Incluso si estas tropas desembarcaran en Venecia, sería imposible ocuparla. Pero detrás de Junot estaba el cuerpo de ejército de Napoleón que había conquistado Italia. Aún así, el desmantelamiento de la armada era una exigencia demasiado grave. Battaglia, apretando los dientes, preguntó. Nuestro Senado querrá enviar una carta directamente al comandante Bonaparte. ¿Dónde está el comandante? ¿En Milán? ¿O en Florencia? A diferencia de la Arpe, Junot no lo ocultó. En Roma. En ese momento, Napoleón se dirigía a la ciudad milenaria. En ese momento, había una diligencia de 6 caballos que ya se dirigía a Roma. Trotar, trotar, trotar. En 1795, a finales del siglo XVIII, Italia no estaba unificada. Naturalmente, habría que esperar un siglo para que los caminos estuvieran en buen estado. Lo mismo ocurría con la seguridad. Había innumerables bandidos, no solo soldados enemigos. Sin embargo, ningún bandido se atrevería a molestar a esta diligencia. Porque iba acompañada por una escolta de hasta 1000 hombres. Y además, con uniformes azules, soldados del ejército revolucionario francés que ahora dominaba Italia. De repente, un hombre de rostro oscuro que cabalgaba junto al carruaje exclamó. Pronto llegaremos a Roma, madame. Entonces, desde dentro del carruaje, una belleza de tez blanquísima se asomó ligeramente y respondió. Gracias, coronel Dumas. El coronel Dumas saludó y luego se apresuró a adelantarse para continuar con la escolta. Observando esto, la belleza, Josefina, exhaló un suspiro superficial. Aunque había venido apresuradamente, no estaba segura. ¿Realmente vendrá Napoleón a Roma? Justo cuando Josefina estaba a punto de hacer esta pregunta inconscientemente, otra mujer en el carruaje respondió. Vendrá. ¿Cómo puede estar tan segura? Podría regresar a Milán. Un niño como él no perdería la gloria de entrar en Roma. Desde que era pequeño, nunca ha evitado las situaciones en las que recibe atención. La mujer que se refería a Napoleón como un niño, Leticia, miró fijamente a Josefina sentada frente a ella. Además, ¿no va también tu hijo? No entiendo de guerras, pero sé que entrar ahora en Roma tiene un gran significado. ¿No te habrá aconsejado nuestro Eugene al respecto? Eugene, el hijo de Josefina y expupilo querido por Leticia. Por supuesto, actualmente es conocido por otro nombre en la península italiana. El tirador de mata, el segador que ha llevado a la muerte a sucesivos comandantes. Josefina, desconociendo el temible apodo de su hijo, soltó una risita. Tiene razón. Si se trata de Eugene, siempre prioriza los asuntos públicos sobre la familia. En ese momento, el rostro rígido de Leticia también mostró una sonrisa. En eso es igual que mi niño. PFFT, hemos encontrado el primer punto en común. Aunque no parezca agradarte, de todos modos, tratemos de llevarnos bien de ahora en adelante. Por un momento, la mirada de Leticia se dirigió al vientre de Josefina. Porque no podemos permitir que ese niño sea un bastardo. Josefina, sin darse cuenta, acarició su vientre ligeramente abultado y sonrió. Sí, madre. 2 mujeres se dirigían a Roma. La prometida de Napoleón y su madre. A principios de octubre de 1795, cuando Napoleón había conquistado Italia. Fin del capítulo 130.